una pirámide. La clase pasada estuvimos viendo lo que era el área y volumen de un prisma. En esta clase vamos a ver cómo calcular el área y el volumen entonces de una pirámide. Para ello vamos a ver qué es una pirámide. Y recordemos que las pirámides son cuerpos geométricos que se distinguen porque sus caras laterales son triángulos que concurren en un mismo punto llamado vértice. Entonces aquí yo tengo una pirámide hexagonal en este caso y vamos a identificar los elementos de la pirámide. Y como dice aquí, tenemos el vértice, es donde se unen cada cara lateral, van a concurrir en lo que es este punto llamado vértice, ¿ya? También tenemos lo que es el arista lateral, que son estas líneas que salen desde el vértice de la base hasta el vértice o cúspide de la pirámide. También tenemos lo que es la cara lateral, que son estas que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en este caso. 6 caras laterales. También tenemos el vértice del polígono de la base y tenemos la arista básica. La arista básica también viene a ser parte de, o también le podemos llamar lado de la base, ¿ya? También tenemos entonces lo que es la base. Ahora, dentro de esto también vamos a encontrar lo que es el apotema de la pirámide. Y el apotema de la pirámide viene desde el vértice de la pirámide, el vértice que tenemos aquí, este vértice superior, hacia la mitad de uno de los lados, de una de las caras laterales de esa pirámide. Si observan, miren, viene desde el vértice, pasa por la mitad del lado de una de las caras laterales, ¿sí? Ahora también tenemos lo que es la altura. La altura vemos que es esta línea vertical, asimismo que viene desde el vértice hacia la mitad de la base. Aquí tenemos entonces apotema y altura, ¿ya? Eso es lo que necesitamos nosotros identificar para poder resolver el área y volumen de una pirámide. Asimismo tenemos tipos de pirámides y las pirámides las podemos encontrar de acuerdo a sus bases. Si tiene un triángulo se va a llamar, si un triángulo forma la base se va a llamar pirámide triangular. Si un cuadrado forma la pirámide se va a llamar pirámide cuadrangular. También hay lo que es pirámide pentagonal, es decir, su base es un pentágono, un polígono regular, la pirámide hexagonal, pirámide heptagonal, etcétera, ¿sí? Continuamos entonces con la aplicación de las fórmulas. Anoten por favor estas fórmulas que es de área y volumen de una pirámide. Asimismo tenemos las fórmulas generales. Entonces para encontrar el área total va a ser igual al área lateral más el área de la base. Entonces para encontrar el área lateral, ¿qué debía hacer? Sumar el área total, perdón, el área lateral más el área de la base. Entonces yo tengo área total igual al área lateral más el área de la base. Ahora, como podemos observar, tenemos que encontrar el área lateral y el área de la base para poder encontrar esto. Es así que área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema de la pirámide. Recordemos que era el apotema de la pirámide. Esa línea que venía desde el vértice hacia la mitad de una de sus caras laterales. Eso dividido en 2. Entonces yo tengo perímetro de la base por la altura, por el apotema, dividido en 2. Silencien por favor los micrófonos. Señorita Daniela, ¿puede silenciar su micrófono para que no suene interrumpida la clase? Muchas gracias. Entonces tengo área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema de la pirámide dividido en 2. Entonces aquí tengo perímetro de la base por apotema dividido en 2. Ahora para encontrar el volumen, entonces tengo área de la base por la altura de la pirámide dividido en 3, ¿sí? Aquí tengo volumen, área de la base por la altura de la pirámide dividido en 3. Entonces tengo estas fórmulas, son necesarias para aplicar en los ejercicios que vamos a tener a continuación. Ahora, el primer ejemplo me dice, halle el área y el volumen de la siguiente pirámide triangular. Tengo la pirámide triangular, como dice, si forma un triángulo cuyos lados, entonces los lados, o sea, la base que forma es un triángulo y esos lados miden 6, 5 y 5 centímetros. Y la altura del triángulo, a mí me está diciendo que la altura del triángulo es 4,33, es decir, la altura del triángulo, solo estamos tomando en cuenta el triángulo, altura del triángulo 4,33. También me dice que la altura de la pirámide es 12 centímetros.
¿Alguien tiene que hacerme una pregunta? Ya. A ver, vuelvo a pasar a la parte. Un joven me pide que veamos de nuevo las fórmulas. A ver, aquí está. A ver, área total igual al área lateral más el área de la base. Área lateral, el perímetro de la base por el apotema dividido en 2. Y el volumen, área de la base por altura de la pirámide dividido en 3. Vayan anotando, por favor, para continuar. ¿Ya? ¿Anotó el joven que me estaba pidiendo, por favor, las fórmulas? Para continuar, entonces. ¿Sí? Veamos. Ya. Continuamos entonces. Entonces estábamos en esta parte que decía que los lados del triángulo son 6, 5 y 5 y la altura 4,33. Ya, muy bien. A mí me dice que la altura de la pirámide es 12 centímetros, es decir, desde aquí hacia la mitad. Yo lo he puesto a un lado para una mejor visualización, ¿sí? Entonces la altura es 12 centímetros. Y el apotema de la pirámide es 13 centímetros, es decir, esta línea que viene desde el vértice hacia la mitad de una de las caras laterales. Esa es su apotema y dice que mide 13 centímetros. Entonces yo ya con esos datos, yo puedo aplicar en las fórmulas. Entonces recuerdo, el área total es igual a el área lateral más el área de la base. Entonces primero yo voy a partir encontrando lo que es el área lateral. Y el área lateral recordemos que es igual al perímetro de la base por su apotema dividido en 2. El perímetro de la base, muy bien. ¿A qué será igual este perímetro de la base? Vamos a ver, este joven... señorita Kerly Astudillo, ¿puede activar su micrófono, por favor, para que me responda una pregunta? Señorita Kerly. ¿Me podría repetir la pregunta? Ya, ahora se la hago. ¿Cuál es el perímetro de esta base, de este triángulo? Eh, ¿Qué debía hacer para encontrar el perímetro de esa base? Sumar sus lados. Sumar sus lados. Entonces, muy bien, gracias. Vamos a sumar entonces sus lados. Perímetro de la base. Vamos a sumar sus lados. Entonces es 5 más 5 más 6. El apotema de la pirámide, ¿cuál es? 13 centímetros. Aquí nos está diciendo, ese es el apotema. 13 centímetros. Entonces yo ubico 13 centímetros. Dividido para 2. Entonces sumamos y multiplicamos 16 centímetros por 13 dividido en 2, entonces tenemos 208 centímetros al cuadrado dividido en 2, me dice entonces que el área lateral de esta pirámide es 104 centímetros al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar lo que es el área de la base. Y para encontrar el área de la base, vamos a hacer lo siguiente. Identifico, ¿qué es eso? Un triángulo, ¿verdad? Y yo recuerdo entonces la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Y recuerdo que es base por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces, el área, la base de este triángulo es 6 centímetros, solo veo el triángulo, este triángulo de aquí, y yo veo que su base es 6 centímetros, por su altura que me la está dando el problema, que es 4,33 centímetros, dividido eso en 2. Esa es la fórmula para encontrar el área de un triángulo, ¿sí? Porque me dice área de la base, y mi base es un triángulo, es así que yo aplico la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Entonces yo resuelvo esta multiplicación y me dice que es 25,98 centímetros al cuadrado. Eso dividido en 2, hacemos esa división y me dice entonces que el área de la base es 12,99 centímetros al cuadrado. Ahora, el área total, para encontrar el área total, ¿a qué es igual? El área total me dice que sume las dos áreas. Ya nos quedan menos de 10 minutos. Si nos falta tiempo para culminar la clase, vuelvan a ingresar con la misma contraseña o el mismo enlace. A ver, entonces, el área total es igual a el área lateral, que en este caso es 104 centímetros al cuadrado. Vamos a sumar las dos áreas, más 12,99 centímetros al cuadrado, que es el área de la base. Sumando eso me dice que el área total entonces es igual a 116,99 centímetros al cuadrado. Ahora vamos entonces a encontrar lo que es el volumen. Y para encontrar el volumen, asimismo voy a aplicar una fórmula. Para encontrar el volumen me dice que vea el área de la base.
sino confundirse en esta parte. Si aquí me dice área de la base, yo voy y busco en los datos que ya obtuve y veo que el área de la base es 12,99 centímetros al cuadrado. Por la altura, ¿cuál es la altura? No confundirse aquí. Si aquí es la altura me dice que es 12 centímetros. En el mismo problema me está diciendo 12 centímetros. Simplemente reemplazo con los datos que yo ya tengo y 12,99 centímetros al cuadrado, que es la base, lo multiplico por 12 centímetros, que es la altura, dividido esto en 3. Dividimos eso y me dice, multiplicamos y dividimos y me dice que el volumen es 51,96 centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna pregunta que hacerme al respecto de este problema, de este ejercicio? ¿O continúo con el siguiente ejemplo? ¿Puedes repetirles en la última parte, por favor? ¿Lo del volumen? ¿O desde dónde le repito? Solo desde el volumen. Para encontrar el volumen, solo anoto yo la fórmula, que es área de la base por la altura de la pirámide. Y aquí yo he puesto, mire, la altura de la pirámide me dice que es 12 centímetros, es decir, esta línea que viene desde el vértice hacia la mitad de la base. Y yo le he trasladado a un lado para que lo observen, que es 12 centímetros, ¿ya? Entonces me dice área de la base. Yo voy y veo mis datos que ya obtuve. ¿Cuál es el área de la base? Aquí estoy obteniendo el área de la base. Área de la base es 12,99 centímetros al cuadrado. Yo solo ubico los datos que ya tengo. 12,99 centímetros al cuadrado por la altura de la pirámide. ¿Cuál es la altura de la pirámide? Mire, 12 centímetros. Entonces yo pongo 12 centímetros. La fórmula me dice que es dividido en 3. Es así que yo divido para 3. Ahora simplemente multiplicamos 12,99 por 12 centímetros. Eso me dice que es igual a 155,84 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Miren, si aquí tengo centímetros y centímetros, se mantiene la misma base y se suman sus exponentes. Aquí está el 2 y aquí está el 1. Entonces 2 más 1, 3 centímetros cúbicos. Eso dividido para 3. Hacemos esa división y me dice entonces que el volumen es igual a 51,96 centímetros cúbicos. No sé si me hizo entender, joven, el que me había preguntado. Sí, Luis. Ya. Ahora, vamos entonces a pasar al otro ejemplo. Si no hay otra pregunta, pasemos al otro ejemplo. En este ejemplo me dice, halle el área y volumen de la siguiente pirámide cuadrangular. ¿Qué significa? Que forma un cuadrado en su base. Aquí dice, si la base forma un cuadrado cuyos lados miden 7 centímetros. Como es un cuadrado, yo ya digo que cada lado va a medir 7 centímetros, porque un cuadrado, todos sus lados miden exactamente lo mismo. La altura de la pirámide me está diciendo que es 8 centímetros. Sí, yo así mismo le he trasladado acá, pero la altura significa que viene desde aquí hacia la mitad de la base, ¿ya? 8 centímetros. Y la apotema de la pirámide me dice que es 8,73 centímetros, es decir, esta línea que viene desde el vértice hacia la mitad de uno de las caras laterales de esa pirámide. Eso me dice que es 8,73 centímetros, ¿ya? Ahora, yo ya tengo los datos suficientes para poder encontrar con las fórmulas. El área total me dice entonces que es el área lateral más el área de la base. Entonces me hace falta calcular el área lateral y el área de la base. Empecemos calculando el área lateral y para yo encontrar el área lateral me dice que es igual al perímetro de la base. ¿Cuál es el perímetro de la base? Vamos a ver. Señorita Ana Villalta, ¿puede activar su micrófono? Ana, ¿me escucha? Ya. ¿Cuál es el perímetro de esa base? ¿Qué debía ser? La suma de los lados. Ya. ¿Y cuánto miden sus lados? ¿Cómo sería? 7 más 7 más 7 y más 7, ¿verdad? ¿O qué puede hacer? Ya, ¿qué puede multiplicar como? ¿Cuánto me dice? 21. 21. No. Mire, son 4 lados. A ver, si son 4 lados, 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Eso, 28. 7 por 4. Pueden multiplicar esta longitud por el número de lados que tiene o a su vez sumar 7 más 7 más 7 más 7 es 28. O multiplicar 7 por 4, 28, ¿sí? Entonces yo ya tengo, miren, 7 más 7 más 7 y más 7 tiene 4 lados.
por el apotema de la pirámide. Entonces yo voy a ver cuál es el apotema. Esta línea que está aquí, que es 8,73 centímetros. Eso dividido en 2, ¿ya? Ahora vamos a sumar eso que había dicho que es 28 centímetros. Lo multiplicamos por 8,73 y me dice que es 244,44 centímetros al cuadrado. Lo dividimos en 2 y haciendo esta división me dice que el área lateral entonces es 122,22 centímetros al cuadrado. Yo he encontrado lo que es el área lateral. Ahora me falta encontrar, ¿qué me falta encontrar? El área de la base, muy bien. Entonces yo veo el área de la base y me dice que es un cuadrado. Entonces yo recuerdo, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un cuadrado? Voy a preguntar, señorita Nicole Vargas, ¿cuál es la fórmula para encontrar o cómo se encuentra el área de un cuadrado? ¿Puede activar su micrófono? Nicole. No puedo volver a repetir, no se te escucha. Lo que pasa es que está un poco mal mi internet y no le escucho. Le decía que cuál es, cómo se encuentra el área de un cuadrado. El área de un cuadrado. Recuérdeme cómo se encuentra el área de un cuadrado. ¿El área de un cuadrado? Sí, el área de un cuadrado. Ya lo hicimos en la clase pasada. ¿Recuerda que aquí era igual? Si multiplicábamos lado por lado, encontrábamos, ¿verdad? El área de un cuadrado. O también se puede decir lado al cuadrado. Si usted pone, muy bien, gracias. Si ponemos lo siguiente. Si ponemos, a ver, aquí tengo lado por lado. Yo puedo decir que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, o puedo decir que es lado por lado, que es exactamente lo mismo, lado por lado, ¿sí? Entonces no olvidarse estas fórmulas para encontrar el área de una figura. Entonces de un triángulo que era igual a base por altura sobre 2. De un cuadrado que es igual a lado al cuadrado o lado por lado, ¿sí? No olvidarse estas fórmulas, ¿sí? Ahora continuemos. El área de la base entonces es 7 por 7. O lado al cuadrado. Si pongo yo lado al cuadrado es 7 al cuadrado, ¿cuánto es igual? A 49, lo mismo que multiplicar 7 por 7. ¿Ya? Entonces, área de la base entonces es 49 centímetros al cuadrado. Yo ya tengo todos los datos para reemplazar en esta fórmula que es el área total, y el área total me dice que es igual al área lateral, que es 122,22 centímetros al cuadrado, más el área de la base, que es 49 centímetros al cuadrado. Muy bien, sumamos esas dos áreas, aquí me dice que la sume, yo sumo las dos áreas y me dice que el área total es 171,22 centímetros al cuadrado. Tenemos 1 minuto con 20, por favor, para la reunión. Les recuerdo volver a ingresar, ¿sí? Luego me dice que calcule el volumen. Yo ya he encontrado el área total. Ahora voy a encontrar el volumen. Simplemente anoto yo lo que es la fórmula para encontrar el volumen y me dice que es el área de la base por la altura. ¿El área de la base cuál es? Miren, aquí me está diciendo 49 centímetros al cuadrado. Y la altura también me la está diciendo que es 8 centímetros. Miren, la altura de la pirámide, ¿sí? No confundirse, la altura de la pirámide. Área de la base por la altura, entonces yo voy a ver, área de la base 49, altura 8. Entonces yo anoto 49 centímetros al cuadrado por 8, eso dividido en 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto y me dice que es 392 centímetros cúbicos. Y lo divido para 3. Dividiendo eso me dice que el volumen es igual a 130,66 centímetros cúbicos. ¿Sí? Vamos a ver este otro ejemplo que me dice, halle el área y el volumen de la siguiente pirámide heptagonal. Si la base forma un heptágono cuyos lados, entonces yo tengo una pirámide que me está diciendo que forma un polígono, el cual se llama un heptágono, es decir, que tiene 7 lados, cuyos lados miden 3 centímetros. Y como es un polígono regular, significa que cada lado va a medir 3 centímetros. Todos van a medir 3 centímetros. Y su apotema 3,11. El apotema, ¿pero de qué? Del polígono 3,11 centímetros. ¿Ya? Luego me dice la altura de la pirámide es 9 centímetros. La altura de la pirámide, es decir, esta línea vertical que viene desde el vértice hacia la mitad, me dice que mide 9 centímetros. Y la apotema de la pirámide me dice que mide 9,52 centímetros.
esta línea que viene desde el vértice hacia la mitad de una de sus caras laterales, 9,52 centímetros. Listo. Ahora yo tengo todos estos datos, voy a aplicar en las fórmulas. Para encontrar entonces el área total, recordemos que es la suma del área lateral más el área de la base. Empecemos entonces calculando lo que es el área lateral, y para calcular el área lateral me dice que es igual al perímetro de la base por su apotema, por el apotema de la pirámide, recuerden aquí no confundirse, este es apotema de la pirámide, dividido esto en 2. Entonces yo tengo que reemplazar. Si me dice el perímetro de la base, yo tengo que sumar todos sus lados o multiplicarlos, ¿verdad? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. 21 por su apotema, que es 9,52. Aquí me está diciendo el apotema de la pirámide, que es 9,52 centímetros. Eso dividido en 2. Multiplicamos primero 199 y me queda 199,92 centímetros al cuadrado. Lo divido en 2 y me dice que el área lateral es 99,96 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo ya he obtenido lo que es el área lateral. Ahora, ¿qué me falta por calcular? Me falta por calcular lo que es el área de la base. Entonces yo identifico, entonces esa base es un polígono regular, ¿verdad? Entonces yo recuerdo a qué era igual el área de un polígono regular. Y el área de un polígono regular me decía que era igual al perímetro por su apotema dividido en 2. Entonces yo pongo área de la base, porque esta es la base, área de la base, y la base como conforma un polígono regular, entonces yo pongo perímetro por apotema dividido en 2. ¿Sí? Siempre hay que identificar cuál es la base que forma. Y como en este caso forma un polígono regular, yo recuerdo a qué era igual esa fórmula para encontrar el área de un polígono regular, que era perímetro por apotema dividido en 2. Para encontrar un cuadrado, entonces, ¿qué utilizábamos? Lado del cuadrado. Para encontrar entonces el área de un triángulo, ¿qué hacíamos? Base por altura sobre 2, ¿sí? Ahí siempre va a cambiar de acuerdo a la base que tengamos, ¿ya? Entonces yo recuerdo el perímetro de la base. El perímetro de la base entonces es la suma de todos sus lados, y eso ya lo hemos calculado también aquí. ¿Que es a cuánto es? 7 por 3, 21. 21 por su apotema. El apotema del polígono. ¿Cuál es? 3,11 centímetros. Entonces yo pongo 3,11 centímetros dividido en 2. Multiplico eso y me dice que es 65,31 centímetros al cuadrado. Y lo divido para 2. Haciendo esa división me dice que el área de la base es 32,66 centímetros al cuadrado. Ahora, como yo ya tengo estas dos bases, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a sumar. Área total entonces es 99,96 centímetros al cuadrado, más ¿qué cosa? Más esta área de la base que es 32,66 centímetros al cuadrado. Sumamos eso y me dice que el área total entonces es 132,62 centímetros al cuadrado. Sumando estas dos áreas, esta y esta. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta por calcular? Nos falta por calcular lo que es el volumen. Es así que yo anoto la fórmula para encontrar el volumen, que me dice que es igual al área de la base por su altura. Yo ya tengo el área de la base. Miren, aquí me está diciendo que es 32,66 centímetros al cuadrado. Ahora, dividido por su altura. ¿Cuál es la altura? La altura es 9 centímetros. Miren, 9 centímetros y eso dividido en 3. ¿Ya? Entonces yo tengo 32,66 centímetros al cuadrado por su altura, que es 9 centímetros, dividido eso en 3. ¿Ya? Ahora multiplicamos esto y me dice que es igual a 293,94 centímetros cúbicos y lo dividimos para 3. ¿Ya? Ahora simplemente resuelvo esa división y me dice entonces que el volumen es igual a 97,98 centímetros cúbicos. ¿Alguna pregunta, por favor, al respecto de este ejemplo? Profe, ¿puede volver a repetir lo del final? ¿Lo del volumen? Sí. Ya. A ver, en el volumen yo anoto lo que es la fórmula para encontrar el volumen, ¿sí? Esta fórmula que yo tengo aquí. Me dice área de la base, entonces yo busco dónde está el área de la base, que yo ya la he calculado, que me dice que área de la base es 32,66 centímetros al cuadrado. Me dice por la altura de la pirámide. ¿Cuál es la altura de la pirámide? La altura de la pirámide me está dando que es 9 centímetros, entonces yo la pongo aquí 9 centímetros, ¿ya? Eso dividido en 3.
Entonces yo tengo volumen, el área de la base que es 32,66, yo lo anoto aquí, por su altura que es 9 centímetros, y también me dice la fórmula que esto divida para 3. Entonces lo voy a dividir para 3. Luego simplemente se multiplica el área de la base por su altura, que es la área de la base, por la altura, y me dice que es igual a 293,94. Ahora me falta dividirlo para 3, que es lo que me da la fórmula. Y lo divido y me dice que el volumen entonces es igual a 97,98 centímetros cúbicos. No sé si me hice entender, señorita Cristel. Sí, licenciada. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Para continuar la explicación del deber. Dicen, a la final se hace lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, lo mismo. Lo que cambia es esto de encontrar el área de la base. Si es un polígono, yo veo si es perímetro por apotema. Si es un cuadrado, yo digo que es lado al cuadrado. Si es un triángulo, yo digo que es base por altura sobre 2. Solo eso cambia. ¿Sí? Solo la base. La base es lo que cambia. Entonces, para empezar entonces con la explicación del deber. No me tengo. A ver, espérenme para abrir el deber. Ya. ¿Ya observan aquí está el deber? ¿Sí me observan esta parte de aquí? ¿Sí? A ver, para encontrar entonces, ¿qué debo hacer en el primero? El primero simplemente yo debo identificar como la base es un triángulo, yo encuentro la base con la fórmula para encontrar el área de un triángulo, base por altura dividido para 2, encuentro el área de la base, encuentro el área lateral, sumo las dos áreas y ya tengo el área total. Y para encontrar el volumen simplemente también aplico la fórmula del volumen para encontrar una pirámide, nada más. ¿Sí? Solo varía lo que es la base. En el otro yo tengo un cuadrado de base. Entonces, asimismo, lado al cuadrado para encontrar la base. Luego sumo las dos áreas, lo que es el área lateral más el área de la base. Luego ya encuentro el área total. Y como también me dice calcula el volumen, ¿yo qué hago? Anotar la fórmula para encontrar el volumen de una pirámide, reemplazo con los datos que ya he obtenido y ya he resuelto área y volumen de esta pirámide. Y al último, en el último ejercicio, también ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, área y volumen de la siguiente pirámide pentagonal, es decir, tiene 5 lados. Entonces yo asimismo, perímetro por apotema dividido para 2 es el área de un polígono regular, luego sumo esa área más el área lateral y luego ya encuentro el área total. Y para encontrar el volumen, asimismo, solo aplico la fórmula del volumen para una pirámide y encuentro lo que es el área, el volumen. ¿Sí? Aquí en el deber, perdón, se me ha ido un error, he puesto prisma, es pirámide. Pirámide,